Ok, perfecto. Pues vamos a comenzar con esta clase. Esta clase es un tema muy fuerte. Hablamos esta noche de lo que es el control y la manipulación. Y bueno, vamos a empezar con una oración porque empezar esto sin él y sobre todo este tema es una cosa tremenda, muy difícil de hacer en mis fuerzas y por eso necesito del Espíritu de Dios que nos ayude. Y bueno, precioso Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias. Gracias, precioso, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque solamente a través de ti y de la buena noticia, Señor, que corre por todo el mundo, nuestra vida es transformada. Te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Te doy las gracias, Señor, por la presencia de tu precioso Espíritu Santo en nosotros, porque yo creo, Señor, que tú nos llevas a la altura del varón perfecto, Señor, a través de la obra que tu Espíritu Santo hace en nosotros. Te doy las gracias, Señor, por cada persona que me escucha, pero sobre todo, Señor, te pido que este mensaje se extienda. Te pido, Señor, que pongas en el corazón de las personas que quieran compartir este mensaje, porque sé, precioso, que este mensaje es necesario. Te doy las gracias, Señor, porque los ojos de nuestro entendimiento están abiertos, porque nuestros oídos espirituales están abiertos, Señor, a escuchar tu palabra. Pero sobre todo nuestro corazón está presto, Señor, para escucharte, pero también para obedecerte. Gracias, Señor, por la redención. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, porque solamente en ti nosotros tenemos crecimiento, Señor. Gracias por todo lo que hagas a nuestra vida en esta noche. Yo te pido que seas tú tomando mi boca y dando esta clase. Sé tú, precioso, dando esta clase, este tema tan complicado, tan difícil de explicar, Señor. Te pido que seas tú, Señor, trayendo eh, a nosotros esa conciencia, Señor, de que nos hagas ver a nosotros si realmente nosotros estamos cayendo en esta actitud de la manipulación, en esta actitud del control a las personas, Señor. Yo sé, precioso, que tú eres el que nos hace ver las cosas de diferente manera. Sabemos que tu palabra es la que nos corrige. Sabemos que tu palabra, Señor, es la que nos disciplina. Hoy en el nombre de Jesús permitimos, Señor, que tu palabra nos corrija, permitimos que tu palabra, Señor, nos discipline para llegar, Señor, a ser lo que tú dices que nosotros somos en ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, por esta corrección, por esta palabra, Señor, escrita en nuestro corazón y en nuestra vida. Y te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a través de mi boca con palabras claras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase. Esta es una clase, wow, tremenda. Pero son de esas clases y de esos temas que sabes que en todos los aspectos de nuestra vida, ajá, muchas veces nosotros no reconocemos que nosotros estamos entrando en el control, estamos entrando en la manipulación y nosotros tenemos que ponernos un límite a nosotros mismos en esto. ¿Y por qué te digo? ¿Por qué el límite? El límite lo ponemos a nosotros mismos. Nosotros no podemos poner el límite a la otra gente porque caemos en lo que es control y esto es totalmente, no viene en los planes de Dios lo que es el control, pero sabes, nosotros sí podemos ponernos los límites a nosotros mismos. Y nosotros tenemos todo el poder y toda la autoridad para ponernos límites a nosotros. Y sabes, este tema por la experiencia que tengo, puedo decirte que el Señor me ha sacado de aquí, no, no del todo, porque hay muchas actitudes que todavía tengo y yo reconozco que necesito todavía más y más de esto en el tema del control, pero quiero compartir contigo este tema porque mucha gente sufre de esto, ¿sabes? Y no tenemos el conocimiento ni cómo nosotros lidiar con la gente, ni tampoco nosotros cómo salir de esto. Pero quiero decirte algo importante. Ajá, este tema, si nosotros lo llegamos a compartir con una persona que no conoce a Cristo, que nosotros creemos que esta persona necesita y le urge escuchar esta información, porque pues es necesario que esta persona cambie, ¿sabes? Primero tómalo para ti, la palabra de Dios es para nosotros, la palabra de Dios primero tiene que hacer sus efectos a nosotros, y yo te pido. Ajá, es muy que comprendas esto. Es muy difícil que la gente
llegue a reconocer que se está moviendo en control y se está moviendo en manipulación. Y para esto es importante que nosotros tengamos esta información. ¿Por qué? Porque es una actitud muy difícil de reconocer. Y quiero decirte algo importante. Es necesario que nosotros involucremos al Espíritu Santo de Dios, porque sin Él esto es imposible. Esto es imposible. Y bueno, vamos a comenzar. En todos los aspectos de nosotros mismos que tenemos que nosotros limitar, o sea, nosotros necesitamos ponernos un límite a nosotros, es en esta tendencia, que el ser humano tiene para controlar. ¿Y a quiénes son? A sus seres cercanos. Desafortunadamente, nosotros queremos controlar a la gente que tenemos cerca, al esposo, a los hijos, ¿no? O sea, queremos controlar todo, queremos controlar las situaciones, el trabajo, incluso como mujeres. ¿Dónde se pone cada florero? ¿Dónde se pone cada adorno? Lo queremos controlar y a veces si lo cambian de lado hay un problema, hay una discusión. Y sabes, todo este tipo de cosas, yo te pido que le permitas al Espíritu de Dios que te ayude, a revelarte si nosotros nos estamos moviendo en el control. Sabes, desde la época de Adán, ajá, nosotros, o la humanidad más bien, tiende a controlar la vida de las otras personas. Y esto es algo que llegó a través de la caída de la naturaleza pecaminosa, pero fíjate, las estrategias de manipulación y tácticas que las personas utilizan para cambiar, por ejemplo, aquí voy a hacer la mujer al hombre en un matrimonio, son de verdad inútiles. Y son innumerables las personas que insisten en cambiar a la esposa, en cambiar al esposo, y esto es una cosa imposible de cambiar. O sea, tú y yo no tenemos el poder de cambiar a nadie, solamente tenemos el poder de cambiarnos a nosotros mismos. Y debemos entender que la única persona que puede transformar la vida de otra persona se llama Jesucristo. Y es a través del Espíritu Santo de Dios. Y que tú y yo lo único que podemos hacer es orar para que esta persona conozca a Cristo. Entonces, si tú te has empeñado en cambiar a alguien, quiero decirte que estamos haciendo cosas inútiles porque nadie puede cambiar a otra persona, única y exclusivamente el Espíritu Santo de Dios. ¿No? Y para explicar la manipulación de un modo más sencillo, es esta práctica que se utiliza para el comportamiento y comentarios indirectos para controlar el comportamiento, las emociones y las relaciones de otros. Por lo general, esto se hace, escucha, para ganar control, dominio sobre la otra persona que genera un interés propio. O sea, aquí tenemos un dato importante. Esto se genera por un interés propio, por un beneficio propio. Y si existe una manera segura para destruir la confianza y el amor, se llama manipulación y se llama control. Entonces tenemos que poder entregar nosotros nuestro amor libremente. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos un, un instrumento de manipulación o de control en la vida de la otra gente, ¿no? Entonces, la ciencia llama a estas personas, fíjate cómo las llaman, trastorno de personalidad obsesivo y compulsivo. O sea, ven nada más cómo el control. ¿Cómo lo llama la ciencia? O sea, trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Estas personas necesitan tener el control, por tanto tienden a hacer las cosas ellas solas, y desconfían de la ayuda de las demás. Las personas controladoras desean que el otro esté dispuesto constantemente, mostrándose, ¿cuál es la actitud? Fíjate, enojada o molesta cuando el otro no está dispuesto. Tienden a interferir en las relaciones ajenas con opiniones y juzgando, según les sea conveniente o adecuadas. Ujú. Aquí hay un punto bien importante que es como que, ok, yo te amo si tú haces esto o aquello.
Esto es un amor del mundo. Esto es un amor convenenciero que está basado en el como tú me estás dando, yo te doy. Y sabes, esto es hipocresía y esto es una mentira. O sea, no podemos estar dando amor esperando algo material a cambio, porque esto no es para nada, esto es de Dios. Entonces, no podemos fingir amar a alguien basado en lo que nos está dando o lo que está haciendo por nosotros, porque esto es una hipocresía. Y esto es totalmente egoísta y estoy convencida de que esto solo lleva a un beneficio personal a cada persona. O sea, es a ver qué consigo de extra con esto. La definición de la palabra control significa forzar a una persona a una acción o motivar a algo a hacer alguien. O sea, motivar a alguien a hacer algo que la persona no tiene mucho interés. Vamos a la palabra, a primera de Pedro 5 versículo 3 que nos dice, híjole, no sean tiranos como los que están, dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Asimismo, jóvenes, sométanse a sus líderes, revístanse todos de humildad y en trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este versículo habla algo muy claro y está diciendo, no sean tiranos con los que están a su cuidado. Y sabes, es bien triste porque el control y la manipulación se da justo con la gente que está a nuestro alrededor. Con la gente que Dios nos ha dado a cuidar, es con la que la gente que nosotros nos corresponde cuidar sus corazones, cuidar sus vidas, es con esa gente donde nosotros empezamos a manipular y empezamos a generar control sobre de ellos. Y es triste porque es la familia, son nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros padres, no sé, ¿no? Incluso en el trabajo, donde nosotros ejercemos ese control. Y si nosotros nos vamos a la definición de tirano, fíjate lo que dice. Es una persona que abusa de su poder. Tal vez en el trabajo podamos estar abusando del poder que tenemos. O en la casa de ser la mamá. Ajá. O tal vez nosotros tenemos un lugar de autoridad donde nosotros estamos abusando, porque la palabra tirano significa que se abusa del poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia que simplemente y ponga ese poder o superioridad a un grado de opresión. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo soy la que tengo el poder, yo mando y por eso las cosas tienen que ser así. Ujú. La palabra de Dios, y esto hay que ser conscientes de esto. Esta actitud, la Biblia la determina como tirano, como lo está diciendo Primera de Pedro 5:3. Entonces, aquí nosotros entendemos que esta actitud no tiene que, o sea, no le agrada a Dios para nada, pero para nada. La palabra de Dios no está de acuerdo con esta actitud. Y usar esta palabra tan dura, lo cual nosotros podemos comprender que realmente nuestra actitud cuando estamos en manipulación y estamos en control, y quiero decirte algo importante, yo estudiaba este tema y no solamente es la manipulación y es el control, porque aparte hay otra cereza que se llama la mentira. Porque aparte la mentira es como si fuera el trío dinamita, estas tres, y generan cosas terribles. Y esto realmente no es grato para el Señor. ¿Y qué hay detrás de que una persona quiere tener el control de todo? Es esa necesidad de querer controlar todo, se relaciona, fíjate, con el miedo, con el fracaso, con la baja autoestima. O sea, aquí viene lo que es la inseguridad, con el respeto a las propias capacidades de la gente o de sí mismas, la baja tolerancia a la frustración o la impredecibilidad, o sea, el decir, ¿qué es lo que va a pasar con esto? O sea, el decir, no, 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 la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que hay detrás de una persona controladora. Yo me fui a Marcos y empecé a buscar la raíz de esto y me llevó a Marcos 7 versículo 20 al 23. Y el versículo 20 dice, ujú,
Lo que sale de la boca es lo que lo contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Escucha, por favor. Salen los malos pensamientos. La inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Necedad. Todos estos males vienen de dentro de nosotros y esto es lo que contamina a las personas. O sea, todas estas cosas provienen del corazón. Y todo esto es lo que contamina al ser humano. Entonces, no podemos dominar a los demás, ¿no? Al controlar a las personas, porque es un tema. Escucha, ¿cuál es la raíz del control? Es la condición del corazón. Es un problema de identidad, es un problema de miedo. Y esto es súper interesante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros al tener esta información, nosotros vamos a poder distinguir qué es lo que tenemos que trabajar en nosotros. Entonces, aquí es un problema de identidad, de inseguridad, de miedo. Sus deseos por tener todo bajo control habla de la necesidad que la persona tiene porque está relacionada con todo lo desconocido que puede ocurrir, con los errores, imagínate, con el fracaso, la incertidumbre. Aquí también opera el abandono. También está relacionado a experiencias traumáticas o pérdidas en las que tener el control puede brindar la sensación de estabilidad. O sea, vemos esto en el fondo y decimos, wow, o sea, todo lo que hay detrás de una persona controladora. ¿No? Y sí, hoy vemos, nos vamos a las bases bíblicas, nosotros podemos descubrir que es esa necesidad, ¿no? Que el ser humano tiene, que Cristo nos lo da, que es esa necesidad de ser aceptados, de ser amados, de ser valorados. Y esto Jesucristo nos lo ha dado. Pero no es un asunto de optimismo o de tratar de cambiarlos nosotros por un esfuerzo humano. Porque los esfuerzos humanos en esto es imposible nosotros poder quitar el control de nuestra vida solamente a través, ajá, de nuestra fuerza humana. Hay una verdad en Jesucristo y es que nosotros somos aceptos en el amado, que nosotros somos hijos de Dios y que nosotros tenemos una identidad en Él. Ujú. Que nosotros al reconocer quién somos en Cristo, nosotros podemos, imagínate, empezar a soltar ese control para que las cosas salgan perfectas. Y sabes, la persona que tiene el control piensa que es la única persona que tiene la capacidad de hacer las cosas bien. O sea, si nosotros nos metemos a lo que son todos estos pensamientos, nosotros podemos darnos cuenta que realmente es un problema tremendo de identidad, es un problema tremendo de no conocer a Cristo, ¿no? ¿Y cómo? Otra pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta si alguien está tratando de ejercer control sobre de nosotros? Y aquí hay varios indicadores. No respeta el no de las personas. La persona va a tratar de convencer y de cambiar y de hacer cambiar de decisión a la otra persona, ignorando los sentimientos o las decisiones de él o de ella. O sea, va a insistir en que cambies de opinión hasta que esta persona se salga con lo que ella quiere. Castiga. Este es otro indicador. Castiga una decisión incorrecta. Por ejemplo, cuando un esposo decide hacer algo que no le agrada a su esposa, la esposa, ¿cuál es la actitud? Ella actúa ofendida, actúa como víctima y acusa todavía, escucha esto por favor, y acusa al marido de ser poco cariñoso y poco tierno. Esta es una actitud de control.
Es una actitud incorrecta. ¿Por qué? Porque escucha, nada más te lleva al enojo, te está llevando a la ofensa y esto tampoco tiene que ver nada con lo que Dios quiere de de nuestro carácter. Otro aspecto, no valora la libre elección de los demás. Empieza la manipulación en todas las decisiones. Es hacer que el controlador dice, o sea, si él dice es verde, tú tienes que decir es verde porque si no se enoja, porque si no arde Troya. Y si tus sentimientos los están hiriendo, pues sabes que con la pena, a mí no me importa que que me estés hiriendo con tal de que yo me salga con la mía. Entonces, aquí también existe la manipulación. ¿Cómo los controladores funcionan? Un aspecto que ellos tienen tremendo es la culpa. ¿Y qué van a usar? La culpa para hacernos sentir mal. Los mensajes de culpabilidad tienen la intención de hacer sentir mal a las personas y no todavía hacerlos sentir mal, sino que todavía responsables de lo mal que se le está pasando y responsabilicen a la otra persona de que mi vida es un desastre, de que tú tienes la opción de hacerme sentir bien, ¿no? O sea, no es la opción, que tú tienes el deber de hacerme sentir bien. En otras palabras, la culpabilidad controla al crear la impresión de que las decisiones que está tomando esta persona son las que están causando daño. O sea, ve nada más todo lo que sucede con esto. Al tomar una decisión diferente a la nuestra pareja está siendo un poco cariñosa y declaraciones, fíjate lo que llegamos a hacer. Sí, pues si en verdad me amaras, hicieras esto. Ay, ¿cómo eres tan egoísta? Y esos silencios, de verdad, extremos con mensajes de castigos. Esta es otra situación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después? Pues viene la ira. Y a menudo la ira y el enojo son, eso sí, como que se paran en la ira, se paran en el enojo y es como su blindaje. La ira es nuestra protesta básica contra el hecho de que nosotros no podemos controlar lo que está ocurriendo. La gente que no puede controlar lo que está pasando, tiende a enojarse, tiende a caer en la ira y después empieza el berrinche y después empieza la víctima y, ¿sabes? Es una serie de cosas tremendas donde una sola persona, o sea, uno mismo se está metiendo. Ujú. Puedes estar encubierto con estas conductas pasivo-agresivas a los comentarios sarcásticos. Ve cómo también sale el sarcástico y puede involucrar amenazas de venganza y también pueden llevarte a situaciones extremas de peligro donde puedas estar dañando tus relaciones con la gente que Dios te dio a cuidar. Entonces, consecuencias. Ahí van las consecuencias de la obsesión por el control. Voy a entrar un poquito más adelante en lo bíblico. No se me desesperen porque esto es importante, ya estoy entrando. ¿Qué es lo que genera consecuencias de la obsesión por el control? Fíjate nada más. Si estás estresado y si estás ansioso, es porque es un síntoma del control, porque esto genera estrés y ansiedad. La obsesión por querer tener todo controlado te va a llevar al nivel constante de estrés y de ansiedad. Hay que comprender que la vida es impredecible y es imposible tener todo en nuestras manos, ya que este comportamiento rígido, o sea, imagínate, rígido, nos lleva a acumular una carga emocional abrumadora. Y sabes, el control yo sí puedo decirte que es como un avión express. Nosotros podemos llegar a tronar, ¿no? Entonces, quiero contarles un poco de esta mujer que se llama Jezabel. Esta mujer este, no les puedo contar toda la historia, pero la pueden leer bien en Primera y en Segunda de Reyes, Primera de Reyes a partir del capítulo 19. Y nada más les voy a dar un contexto porque hay unas características del carácter de esta mujer que nos pueden servir como una gran enseñanza. Ajá. Y ella era, para tener un poquito de contexto, ella era una reina. Ajá, ella se casó, ajá, con el rey Acab y ellos eran reyes de Israel, o sea, imagínate, reyes de Israel.
Entonces, esta mujer era una mujer totalmente idólatra, donde ella hizo cosas tremendas porque tiró todos los altares de Dios, del Dios de Israel. O sea, él tiró todos los altares que había hacia el Shaddai, hacia Adonai. Ella tiró todos esos altares. La Biblia la describe como la mujer más perversa y cruel de la Biblia. O sea, imagínate esta descripción. Y hay dos cosas que sucedieron que las voy a tocar rápido. Y es que ella se caracterizaba porque ella podía definir lo que se entiende como, como el espíritu de Jezabel. Y las características es que era su obsesión posesiva por dominar y por controlar a otros, especialmente en el ámbito espiritual. Cuando se convirtió ella en reina, comenzó una incansable campaña para deshacerse de todos los altares del Dios Israel, ajá, y toda la adoración que había para Jehová. Y ordenó la exterminación, o sea, mandó a matar a todos los profetas. Ujú. Entonces, aquí vemos una mujer controladora, una mujer, este, idólatra. Ujú. Y ella era idólatra y llevó a toda la nación al culto de Balá. O sea, que ella les enseñó a toda la nación, o sea, al pueblo de Israel, que adoraran a Balá, que era un dios falso. Y quiero decirte algo importante, ella nunca se negó a arrepentirse de esto. El segundo incidente es que el rey Acab, donde él vivía, vamos a imaginar esto, donde él vivía, él salía y él veía, supongamos como una terraza, yo imagino, él veía un viñedo tremendo, enorme. Y él, el dueño de este terreno se llamaba Nabot. Y él fue a visitar a Nabot y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar tu terreno, te lo doy en tanto, mira, te lo cambio por esto. Y Nabot dijo, no, ¿cómo crees? Pues si esta es mi herencia de mis antepasados y es mi herencia de mis hijos. ¿Cómo crees que te voy a vender estas tierras? Y Nabot se negó absolutamente a vender las tierras. Entonces, acá llega y se empieza a lamentar y se empieza a enfurecer en la cama y llega la mujer, ¿no? Pues llega la Jezabel y le dice, ella, nada más imagina esta actitud. Se empezó a burlar del rey, de Acab, o sea, de su esposo. Y lo empezó a ridiculizarlo de su debilidad. Y le dijo, oye, ¿cómo crees si tú eres el rey? O sea, yo me imagino, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que estés así llorando y haciendo berrinche porque el hombre no quiere venderte las tierras? Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella hace un complot y apedrea hasta la muerte a Nabot y a todos sus descendientes y le entrega, ¡fum!, todo el viñedo, todos los terrenos se los entregan a su esposo. Y ese era el modo de solucionar las cosas de ella. Ella, uno de los profetas era Eliseo. Y aquí había algo bien importante. Ella dijo que iba a matar a Eliseo, ¿no? Y es una historia tremenda que yo te pido que la leas, pero Eliseo profetiza la muerte de ellos y él determinó que su dinastía ahí se iba a acabar. Y sabes, así fue. Así fue. La determinación única para conseguir lo que Jezabel quería, sin importarle a quién destruía. O sea, imagínate el carácter que esta señora tenía. Ajá, eso caracteriza al espíritu de Jezabel. O sea, una mujer que no le importa pasar encima del que quiera con tal de conseguir lo que ella quiere. Una mujer burlona. O sea, no sé, yo veo esto y digo, wow, ¿qué es esto? Y Jezabel poseía una obsesiva manera de controlar a los demás sin evitar el gran control espiritual que ella tenía. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque mandó a destruir todos los altares.
Era obsesiva en la mayor de los asuntos y obstinada y negativa. Creía que por ser reina tenía el derecho de hacer lo que ella quisiera. Usaba sus fuertes convicciones para salirse con la suya. Y su enemigo más fuerte fue Elías. Ujú. Entonces, mira las características de esta mujer. Y esto es lo que caracteriza al espíritu de Jezabel. No me voy a meter mucho en esto, pero en Apocalipsis 2, del 20 al 25, viene, como ella nunca se negó a arrepentirse. Ella terminó enferma. Y sabes, dice las escrituras que ella fue la carne para los perros, pero lo único que no se comieron fueron las manos. Yo no sé por qué las manos, pero fue lo único que ella no se comió. ¿A dónde la llevó la idolatría, el control y la manipulación? A la destrucción y a la muerte. ¿Y sabes si le pasó a esta mujer? O sea, es para que nosotros tengamos cuidado. Ella también practicaba la inmoralidad sexual y tuvo muchísima influencia en el ámbito espiritual de la gente. Pero ok, ya vimos estas características porque el espíritu de Jezabel se denomina como un espíritu de manipulación. Ujú. Manipulación y control. Entonces, si regreso a Marcos 7 versículo 20 del 20 a 23, vamos a la solución de esto. Y tengo buen tiempo. Lo que sale de las personas es lo que lo contamina, porque dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Si observamos estas actitudes, tienen que ver con algo de lo que yo he estado hablando anteriormente, ¿no? Entonces, todos estos males salen de dentro de nosotros y es lo que a nosotros nos contamina. Jesús nos enseña que esto comienza con las actitudes y las intenciones en el interior de cada persona. Aquí hay dos cosas importantes. Escucha que es la actitud y la intención, ¿ok? Entonces, las malas acciones comienzan con un simple pensamiento que es cuando nuestra mente se está ocupando de pensar en estas cosas. Nosotros estamos pensando en esto, estamos siendo egoístas con nuestros pensamientos, la inmoralidad, la envidia, el odio, la venganza. Y todo esto comienza en la mente. Y estos nos hacen caer en pecado. Y en un modo sencillo de explicarlo, estos pensamientos, cuando se llevan a la acción, es lo que contaminan. Y aquí la palabra que está impregnada en todo esto es la maldad. Entonces, Pablo nos enseña algo hermoso en Filipenses 4:8, que dice, piensa en todo lo puro, lo santo, lo digno de alabanza, piensa en toda la verdad, piensa en todo lo bueno. Esto es un punto súper importante, que cuando nosotros lleguemos a dominar nuestros pensamientos, vamos a poder empezar a limpiar lo que hay en nuestro corazón. O sea, vemos la importancia de lo que nosotros pensamos. O sea, sí importa lo que nosotros estamos pensando. Y Dios es el único que a través del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 4:23, que Él es el único que nos puede ayudar con nuestros pensamientos y con nuestras actitudes. Y esto se recibe por gracia. ¿Cómo por gracia? Sí, por gracia. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya lo hizo en el ámbito espiritual y nosotros tenemos que creer en esa obra de redención que Jesucristo ya ganó para nosotros y así como creíste te será hecho. Pero es necesario, aquí es necesario la limpieza de nuestro corazón. Nosotros tenemos que orar por nuestra alma o nosotros tenemos que orar por nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos quite de toda maldad, como lo dice Primera de Juan 1:9. ¿Sabes? Es tan sencillo como decir, ¿sabes qué precioso Espíritu de Dios? En el nombre de Jesús, quita toda la maldad que pueda haber en mi corazón. Yo reconozco que en mi corazón hay maldad y en el nombre de Jesús te pido que me limpies de toda maldad.
Yo les he contado un testimonio de este versículo. ¿Sabes? Empieza a orar y yo sé que no lo vas a ver inmediatamente, pero si te decides y determinas a orar, que el Espíritu Santo te limpia de toda maldad, vas a ver unos cambios hermosos en tiempo. No te digo que ahorita porque es una semilla que tienes que sembrar. Nosotros necesitamos reconocer, ¿sabes? Esta actitud en nuestra vida. Si tú y yo la seguimos negando, no vamos a avanzar a ningún lado. El único modo de nosotros poder salir o poder vencer la manipulación y el control es a través de que nosotros lo reconozcamos. La negación jamás nos va a llevar a un cambio. No es que yo no soy manipuladora, no es que yo no miento, no es que yo no tengo el control de nada, pero ¿qué tal si agarra el hijo, ¿no? Y cambia una plantita? ¿Cómo te pones? O si de pronto dejas algo en un lugar y no lo encuentras, ¿cómo te pones porque te lo cambiaron de lugar? ¿Sabes? Todos esos pequeños detalles. Todos esos pequeños detalles. Este versículo, cuando yo lo descubrí, wow, escucha por favor lo que hace la obediencia. Si a veces nosotros obedecemos la palabra de Dios y pensamos que la palabra de Dios no hace nada, escucha por favor esto. Primera de Pedro 1, versículo 22. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Híjole. Mediante el Espíritu, otra vez te lo voy a leer, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este versículo nos está diciendo que el corazón puro nace de una alma purificada que obedece la verdad de Dios mediante el Espíritu Santo. Dices, wow, no sé si puedas comprender esto, pero esto nos está diciendo, cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, nuestra alma se está purificando. Nuestra alma se está purificando, o sea, nuestra alma se está limpiando. ¿Y esto qué es lo que hace? Que nosotros estemos creando un corazón puro delante de nosotros por estar obedeciendo, wow, la verdad de Jesucristo. O sea, esto es maravilloso lo que hace la obediencia. Dios nos da la libertad de tomar decisiones. O sea, ya nos tenemos que quitar esa idea, ajá, de que Dios es el que está al control de todo. O sea, porque Dios de lo único que está al control es de todas las leyes espirituales y físicas que puso para que el mundo no se caiga. Y Él nos da la libertad de tomar las decisiones y escucha esto, por favor, y se lamenta cuando nuestras decisiones nos conducen a la ruina. ¿Cómo así? Ahí te va. Mateo 23, versículo 37. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas protegen a sus pollos debajo de las alas, pero no me dejaste? Imagínate. Y ahora mira tu casa, está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Imagínate esto. O sea, él quiso proteger al pueblo de Israel como una gallina protege a sus huevos. Y dice claramente, pero no me dejaste. Y aquí yo lo puedo interpretar de un modo tremendo. Dios nos está dando muchas cosas que nosotros necesitamos hacer. La religión distorsionada nos ha dicho que Dios hace todo y que nosotros no tenemos que hacer nada. Y sabes, yo he visto cambios tremendos en mi vida por aplicar lo que yo te estoy enseñando hoy. Y Dios coloca un alto valor a nuestra libertad que evita, escucha, forzarnos a hacer cosas que hasta incluso nos pueden beneficiar. Dios no nos está obligando a nada. Él nos dio el libre albedrío y nosotros tenemos la libre elección de decir, ¿sabes qué? Sí voy a renunciar al control, voy a renunciar a la manipulación, al enojo, a la ira, a la contienda, todas estas cosas que vienen detrás de una persona controladora. Dice, tú tienes el poder y la elección de renunciar a todo esto.
Y este versículo lo dice claramente. Ajá, o sea, pero no me dejaste. O sea, nosotros tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que haga su obra en nuestra vida. Eclesiastés 7, versículo 9 dice, controla tu carácter. Aquí no dice que Dios controla nuestro carácter. Aquí dice claramente, controla tu carácter porque el enojo es un distintivo de los necios. Y también podemos ver que la manipulación y el control se defiende con el enojo. Pues yo me enojo, me hago la digna, ajá, y me salgo con la mía. ¿Y qué está diciendo este versículo? Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. O sea, wow, esto está tremendo. No añores viejos tiempos. No es para nada sabio. Él nos está pidiendo controlar nuestro carácter. Y quiero decirte algo importante. El Espíritu Santo nos ayuda y de una manera sobrenatural cuando nosotros tenemos el conocimiento y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que nos ayude a controlar nuestro carácter. Establecer límites a nosotros mismos, ¿sabes? Nosotros tenemos que establecernos ese límite en ese deseo de querer controlar las situaciones, las personas, de querer controlar todo lo que pasa. O sea, es una cena, por ejemplo, una cena y la mujer necesita tener todo bajo control, que todo esté perfecto, porque si no arde Troya. O sea, yo te pido que te fijes en estos detalles. Nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado a cuidar, no tenemos que dañarlo con estas actitudes. Ujú. Entonces, me podrías decir, sí, sí lo dices bien fácil, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener, y la palabra correcta es dominio propio? Y quiero decirte algo importante. En la carne es imposible que nosotros podamos vencer el control y el dominio, el control y la manipulación. O sea, no vamos a poderlo hacer. Nunca lo vamos a poder hacer en nuestra fuerza. Y esto es parte de la carne. Ujú. Y solo el que venció la carne, el que venció estas actitudes, solamente cuando nosotros lo reconocemos ante Él, Él es el único que nos puede ayudar a renunciar a estas actitudes. Pero quiero decirte algo importante, es necesario que tú reconozcas que te estás manejando en control y en manipulación y que nosotros le entreguemos todo esto a Dios. Vámonos al fundamento bíblico y esto es importantísimo porque viene en Gálatas 3, versículo 2 al 4 y dice así, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Aquí está hablando de creer lo que estamos escuchando. Versículo 3. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada. Todo este versículo, todos estos versículos, tratan un punto importante. Y es que nosotros recibimos todo esto porque creemos. Escucha nada más esto. Y esto hace referencia a la fe, hace referencia a nuestras creencias, hace referencia a la gracia, a lo que Jesucristo ya ganó para nosotros. Y esto nos enseña que no podemos llegar a ser perfectos por nuestros propios esfuerzos. Todo lo que la buena noticia dice, nosotros lo podemos tomar por fe y por creer. Amén. Nosotros decidimos lo que nosotros creemos. Nosotros decidimos lo que nosotros pensamos. Esto es por fe y tú puedes recibir todo lo que tú quieras que el Señor Jesucristo hizo si está escrito en el Nuevo Testamento. Todas las promesas que están en el Nuevo Testamento, tú te puedes apropiar de ellas porque en lo espiritual ya está hecho.
Y tú decides qué promesa tomar, tú decides qué tener, pero no quiero distraerme de esto. Y esto es por fe. Puedes tú recibir todo lo que necesitas del Nuevo Testamento. Incluso el control ya fue vencido en la redención de Jesucristo. Nosotros necesitamos reconocer que reconocer viene de la palabra conocer. Imagínate. Entonces, cuando nosotros conocemos esta verdad que nos está haciendo libres, que es la palabra de Dios, ajá, en esa libertad de conocimiento, en nosotros reconocerlo, podemos pensar con estas actitudes. ¿Cómo? Vámonos a Filipenses 4:13. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Este versículo nos recuerda, con la ayuda de Dios, tenemos la capacidad, de vencer lo que a nosotros nos está haciendo daño. Tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones y tenemos la capacidad de enfrentar cualquier situación que se nos presente. Amén. Y es porque en Él lo podemos todo, porque Él es el que nos fortalece. Amén. Me voy a Galatas 5, versículo 1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Fíjate lo que dice este versículo. Él ya nos hizo libres. Asegúrate de permanecer libre. No vuelvas a la esclavitud de la ley. No vuelvas al legalismo. No vuelvas a lo que es todo por esfuerzo. ¿Sabes? En Cristo es todo por gracia. Nosotros nos metemos al legalismo, nosotros nos metemos a la ley y luego queremos los beneficios de la gracia cuando nuestra mente está pensando en lo que la ley hizo. Me estoy refiriendo a la ley del Antiguo Testamento. Y aquí dice algo importante el versículo 5 de Gálatas 23. Humildad y dominio propio. No existen leyes contra de estas. Algunos de los frutos del Espíritu Santo, como referencia nada más, pues es la paz, la alegría, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y la mansedumbre. Ajá. Y el dominio propio. Y dice algo bien importante. No existe leyes en contra de esto. ¿Y dónde está el punto primordial? Es que cuando algo nace del Espíritu, es eso que se transforma y es mediante la comunión, mediante la obediencia. Y esto no solo nos bendice, sino que también nos limpia y nos purifica el alma. Timoteo lo dice claramente, segunda de Timoteo, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta enseñanza es hermosa. Cuando tu vida está pensando en las cosas de Dios, el que piensa en las cosas del Espíritu es para vida, pero el que piensa en las cosas de la carne es para muerte. Cuando nosotros estamos concentrados, como dice Pablo, en todo lo bueno, lo santo, lo puro y lo digno de alabanza, estamos concentrados en la palabra de Dios. Un árbol no necesita esforzarse para sacar una manzana. La manzana crece natural en un manzano. ¿Y sabes por qué? Porque los frutos del Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, ese momento de intimidad con Dios, ese fluir en el Espíritu, ajá, estas cosas empiezan a fluir de nosotros naturalmente y no tienes por qué forzarte a ser amable, a ser bondadoso, a dar amor, a ser fiel, a ser humilde. No, ¿por qué? Porque esa misma comunión que tienes con el Espíritu Santo de Dios va a salir así, mira, ¡fum!, de nosotros porque estamos alimentando el Espíritu. Y quiero decirte algo importante. Todo esto, la comunión con Dios, todo lo que te mencioné anteriormente de Jezabel y de sus actitudes y toda la actitud del control y todo esto, va a desaparecer. Va a desaparecer porque el poder que vive en nosotros es el que ya venció la maldad, el que ya venció al mundo. Gálatas 5, versículo 24. Los que pertenecen, perdón, a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos
por el Espíritu, sigamos la vida del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. O sea, ¿realmente tú crees que toda la naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo? Yo te pido que ores este versículo. Gálatas 5, versículo 24 y 25. Óralo y pide una revelación de esto. Dice otra vez, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado en la cruz las pasiones de los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. O sea, en otras palabras, no tienen dominio sobre nuestra vida. O sea, el control, el enojo, la ira, el querer controlar las situaciones, no tiene control en nuestra, o sea, no tiene poder en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo reconozco, que Jesucristo, en esa cruz del Calvario, todos mis deseos pecaminosos de mi carne fueron clavadas y crucificadas en esa cruz. Y es así de sencillo como te lo estoy diciendo. Tú tienes que declarar esto con tu boca y tienes no solamente que creerlo en tu corazón, tienes que aceptar que Jesucristo ya lo hizo y esto es agarrarte de la gracia. Sabes, yo estudiaba esta clase el jueves, bueno, desde el miércoles de la semana pasada, y yo decía, wow, o sea, es tomar de la gracia de lo que Jesucristo ya hizo para vencer esto que está destruyendo familias, que está destruyendo matrimonios. O sea, el dominio propio se genera por medio de la comunión del Espíritu Santo y su búsqueda. Porque lo dice claramente el versículo 24. Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. O sea, ¿sabes qué? Enojo en el nombre de Jesús, no tienes control sobre mi vida. O sea, enojo en el nombre de Jesús, ira, todo el control, todas las situaciones que yo quiera controlar en mi vida, en el nombre de Jesús no tienen poder, todo control se va de mi vida en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Tenemos que hablarlo con nuestra boca, tenemos que confesarlo, tenemos que decirlo. Si nosotros buscamos a Dios, pensamos las cosas de Dios, hablamos las cosas de Dios y creemos en nuestro corazón lo que Jesús ya hizo, vivimos una vida en el Espíritu. Amén. Y por consecuencia, nuestra vida va a dar los frutos del Espíritu, donde no hay ley en contra. O sea, nada puede destruir los frutos del Espíritu en tu vida. Y este versículo lo dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado todas estas pasiones. O sea, ya no más. Yo te pido, este versículo es poderoso. Óralo, apréndetelo, pide una revelación de Él. Y la pregunta del millón sería, ¿cómo sigo la vida del Espíritu en cada aspecto de mi vida? Y quiero decirte, es a través del conocimiento. Nosotros necesitamos conocer lo que Cristo dejó escrito en su palabra, porque esa es nuestra herencia. Y la herencia se recibe por gracia. Y esto viene incluido en toda la obra de redención que Jesucristo hizo por ti y por mí. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que nadie sufra, Él quiere que nadie padezca. Y mucha gente hoy utiliza la manipulación, utiliza el control, para poderse salir con la suya. Y lo único que estamos haciendo con esta actitud es destruir a nuestras familias, hacerle daño a nuestros hijos, pero sobre todo destruirnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Ve la historia de Jezabel, cómo terminó. Mi pregunta es, ¿tú estás dispuesto a renunciar a esto a cambio de tener la libertad? Que el conocimiento que la palabra de Dios te da, porque tú y yo necesitamos reconocer que estamos siendo controladores, que estamos siendo manipuladores, que estamos metiéndonos en estos aspectos de perfeccionismo, donde queremos que la gente haga las cosas como a nosotros se nos da la gana, y lo único que estamos haciendo es dañar. Nosotros necesitamos reconocer esto, pedir perdón a Dios y renunciar a estas actitudes y empezar a fluir en las cosas del Espíritu. Y yo sí creo que en esta actitud tenemos nosotros muchísimo que hacer.
Hay que reconocer también nuestra identidad en Cristo. Hay que reconocer quiénes somos en Él. Hay que reconocer lo que Él hizo. Tenemos que derrumbar de nuestra mente todos esos argumentos. ¿Sabes? Nosotros somos más que amados en Jesucristo. Amén. Somos más que bendecidos. Somos más que hechos. Él dice que Él nos capacita para toda buena obra. Aceptados, amados. ¿No? Entonces, hay que reconocer que si nosotros estamos ejerciendo el control, es necesario renunciar. Es reconocer que el control no se puede enseñorear de nosotros y nosotros necesitamos tomar esa autoridad para someterlo al dominio de la palabra de Dios. Yo he escuchado gente que dice, no, es que yo no puedo con esto. Y yo no te estoy hablando de algo tan tremendo como es el control. Te estoy hablando de cosas más simples, ¿no? Como es dejar un vicio, como es el enojo, lo que tú quieras. Y sabes, yo soy un testimonio de un carácter transformado. Dios ha transformado mi carácter y es el milagro más grande que yo he visto en mi vida. Por eso es que por gracia te comparto todo esto, porque yo ya pasé un tiempo trabajando el control diciendo, no, Señor, yo no tengo un espíritu de control, sino que tú me has dado un espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Para dominar mis sentimientos, para dominar mis emociones y no para controlar a la gente que está a mi alrededor. Es bien importante lo que tú estás hablando con tu boca. Hay que entregarle, de verdad, entregarle y sobre todo renunciar a la manipulación. ¿Sabes? La manipulación es tremenda. Podría hacerte otra clase de la manipulación, pero prefiero mejor darte la solución, porque Jesús en la resurrección trajo la redención en el espíritu, alma y cuerpo. Y el control, la manipulación, las mentiras vienen en la carne. Entonces, si nosotros renunciamos a esto, vamos a poder encontrar la sanidad. Quiero decirte, esto no es magia, no lo puedes hacer ni un día, ni dos, ni tres. Tal vez tienes que dedicarte un tiempo y concentrarte y decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, esto, yo tuve que hacerlo durante años y yo he visto el cambio en mi vida. Él sana, ¿sabes? Y si el control y esto es de un trauma, Él sana los traumas, Él saca toda la incertidumbre de nuestra vida y a veces toda la incertidumbre, el miedo a lo que pueda pasar, viene porque nosotros estamos pensando en el futuro. ¿Sabes? Cuando empiezas a vivir el presente y te concentras en el día de hoy, porque así lo dice su palabra, que cada día tiene su afán, te vas a dejar de preocupar en el día de mañana. Entonces, nosotros tenemos muchísimas cosas que trabajar. Todo el fracaso lo vuelve bendición. Ajá. Y éxito. El abandono y el rechazo lo transforman en amor. Él lo transforma en amor. Él lo transforma en aceptación. Él lo transforma en vida. ¿Sabes? Todo lo tenemos en la redención de Jesucristo. Pero necesitamos nosotros reconocer que nos estamos moviendo en el control, nos estamos moviendo en todas estas situaciones. Lo único que están trayendo a nuestra vida es opresión. Y es opresión para nuestra familia, es opresión para nuestros hijos. Y el peor, el que más se daña, somos nosotros mismos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que renuncies a todo esto, porque esto te va a traer libertad a tu vida. Ujú. Entonces, vamos a orar como por último, porque ya se me fue el tiempo, se me fue rapidísimo. Y bueno, Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre, por tu palabra hablada a nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has vencido en esa cruz, Señor, con todas las obras de la carne. Nosotros reconocemos, Señor, que la naturaleza pecaminosa, Señor, no puede enseñorearse de nosotros, porque tú, Señor, has vencido en la cruz. Y toda esa naturaleza pecaminosa, Señor, ha sido clavada en la cruz, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la obra de redención. Yo te doy las gracias, Señor, por nuestra herencia. Te doy las gracias, Señor, por tu gracia, Padre.
Gracias, Señor, por haber mandado a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros para perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por ese milagro tan grande, Señor, que haces en nosotros, en nuestro carácter, Señor. A veces, Señor, no nos podemos dar cuenta de que nosotros hemos sido transformados en nuestro carácter. Pero ese es uno de los milagros más maravillosos, Señor, que tú puedes hacer en un cristiano. Yo te doy las gracias, Señor, por la palabra. Gracias por esa buena noticia, Señor, que redarguye nuestro corazón, que nos disciplina, que nos enseña, que nos guía, Señor. Gracias por todo, Señor, lo bueno, lo puro, lo santo, lo digno de alabanza, Cristo. Gracias porque nuestros pensamientos son tus pensamientos y nuestro corazón, Señor, está en nuestro corazón. Límpianos, Señor, de toda maldad. Si hay algo, Señor, que nosotros necesitamos perdonar, que sea puesto a la luz de nuestros ojos para poderlo ver y accionar en eso. Te doy las gracias, Señor, por la resurrección. Gracias por la vida. Gracias, precioso, por cada persona que me escucha. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hoy se habló, Señor, caiga en una tierra fértil y que cada una de las personas que me están escuchando, Señor, puedan ver un cambio en su carácter, Señor, en sus acciones, en sus actitudes, Señor. Yo te doy las gracias, Señor, por semilla de vida. Gracias, precioso, por cada persona que me escucha. Abre los ojos de su entendimiento, dales revelación, conocimiento, sabiduría, discernimiento, revelación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Yo los bendigo, Cristo, con toda bendición espiritual y creemos que en ti, Señor, estamos habilitados para prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Porque reconozco, Señor, que tu medida es buena, abundante y rebosada. Que todo lo que nuestras manos hacen, Señor, prospera en el nombre de Jesús, Señor. Mm. Porque reconozco que muy pronto los pastos del desierto cobrarán su verdor, las higueras y las vides se llenarán una vez más hasta rebosar, porque tú eres el que mandas el aceite de oliva y el vino nuevo. Tu palabra dice, Señor, que el dinero de los limpios es el dinero de los justos. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que nos das medida buena, abundante y rebosada. Gracias, Señor, por el aceite que no escasea ni por la harina que mengua. Gracias, Señor, por la redención, por la vida, porque en Cristo, Señor, estamos más, Señor, que agradecidos, que bendecidos, que amados, Señor. Gracias por aceptarnos, por hacernos hijos, Señor. Gracias por hacernos reyes y sacerdotes, Señor. Yo te bendigo, precioso. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias. Gracias por esa obra de redención perfecta. Gracias por la gracia, Señor. Gracias por la vida. Gracias por tu preciosa gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias. Wow. No puedo ver los que están en. Ah, ya los vi. Eloína, Nicolás, qué gusto verte por aquí. Fabi, Marlene, muchísimas gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima semana con otro tema como este. Tengo ganas de hacer el tema de aprende a recibir. Y bueno, traigo este tema en mi corazón, no sé por qué, pero bueno, los bendigo que tengan una semana llena del Espíritu Santo de Dios. Muchísimas gracias a Facebook y los que nos siguen en YouTube. Gracias, muchas gracias por compartir este material. Sé que hay muchísima gente que lo necesita. Yo te pido, tómate un segundo para compartir el link y ayudar a alguien más a crecer en el conocimiento de Cristo. No, Muchísimas gracias y te bendigo en el nombre de Jesús.